Hola, soy Mijun de la Universidad de Mijusilón. Iniciamos las noticias de Mijusilón de hoy, 12 de septiembre. Bienvenidos a Mijun, donde mantenemos los principios de inversión en acciones estadounidenses. Ya llegó el viernes divertido. Familia de Mijun, espero que hayan hecho muchos buenos planes para el próximo fin de semana. Aquí en Malasia, donde vivo, hay muchos días festivos nacionales. Y hay una buena razón para eso. Como algunos de ustedes ya sabrán, Malasia es un lugar donde conviven muchas razas diferentes, así que, como su nombre lo indica, hay muchos malayos aquí. Además de esos, hay muchas otras etnias que conforman la población. Por ejemplo, aproximadamente una cuarta parte de la población es china, y también hay muchos indios, más de lo que uno pensaría. Además, hay muchas otras etnias que llamamos indígenas que se han reunido y, como perdieron su país, en realidad todos usan diferentes idiomas. Por eso, en Malasia el inglés se estableció como idioma oficial. Una de las principales razones por las que mi familia planeó ir a Malasia es porque el inglés se usa ampliamente allí. Por eso, la mayoría de la población puede comunicarse en inglés. Pensé que eso podría ayudar a establecerme a largo plazo en un lugar como Malasia. De todos modos, gracias a eso hay muchísimos días festivos, incluso descansan en Navidad y ya sabes que en China también hay muchas vacaciones, ¿verdad? Así que también descansan mucho durante el Año Nuevo Lunar, y aquí en Malasia hay muchas festividades locales. Descansan en todas esas fechas, también en las festividades indias, así que parece que hay 1 o 2 fines de semana largos al mes. De todos modos, el próximo lunes y martes son días festivos nacionales. Así que este fin de semana también se convierte en un puente de 4 días. Y curiosamente, el cumpleaños de mi hijo también es el próximo martes. Así que esta vez no creo que pueda dejarlo pasar. Estoy planeando pasar un buen rato con los niños, estoy haciendo planes para eso. Como todavía no estoy en condiciones normales, estoy preparando unas vacaciones un poco lujosas. Por eso, es posible que no pueda transmitir correctamente el programa del lunes y martes. Si mi condición mejora, podría grabar algo extra el fin de semana, pero quería avisarles con anticipación que tal vez tenga que descansar 1 o 2 días. El cumpleaños de mi hijo es muy importante ahora. Va a cumplir 13 años y 13 en inglés es 13, así que desde los 13 años se considera teenager porque termina en teen. Así que para mi hijo, que oficialmente se convierte en un adolescente, preparé una sorpresa especial. No sé si le va a gustar. Bueno, de todos modos, este fin de semana tenemos un puente de 4 días, así que me siento un poco agobiado. Cuando los niños van a la escuela, yo estoy más tranquilo, pero pensar en tener que atenderlos los 4 días seguidos, solo de pensarlo, se me nubla la mente. Aún así, haré mi mejor esfuerzo para sobrevivir estos días. Noticias importantes para hoy, 10 de septiembre comenzamos. Últimamente, al principio de la transmisión leo las preguntas de los suscriptores y también doy mis propias respuestas. Parece que a muchos de ustedes les gusta mucho esta sección. Así que hoy también comenzaré leyendo una valiosa pregunta que dejó uno de nuestros suscriptores. Bien, primero es una persona que usa el identificación de Ibiscoy 160. Estoy suscribiéndome y aprendiendo diligentemente viendo los videos de vending en YouTube. Muchas gracias. Tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Mi efectivo es como 20%, pero al no saber cuándo invertir, lo guardo como saldo. Sin embargo, mientras más tardo en invertir, siento que tenerlo guardado es algo desperdiciado. Tengo mucha curiosidad sobre cómo maneja o administra su efectivo, señor Miju. El señor David Choi dijo que está viendo el video de vending, por lo que es miembro. Así que probablemente ya sepa mi situación de efectivo. Como sabe, tengo más del 20% de mi portafolio en efectivo. Lo que eso significa es que tal vez el señor David Choi piense que tener más del 20% en efectivo es un poco excesivo. Dependiendo de la persona, hay quienes consideran que tener un 10% en efectivo es suficiente, y hay quienes no necesitan tener nada en efectivo.
Algunos, como yo, se sienten tranquilos con 20% en efectivo, mientras que otros inversores necesitan entre 30% y hasta 40-50% para dormir bien. Por eso quiero decirles que la proporción de efectivo no está especialmente establecida. En mi caso, al ver que el mercado de valores sigue subiendo, nunca he sentido que me estoy perdiendo de algo. De hecho, espero que esta tendencia alcista continúe y que no tenga que usar el efectivo que tengo guardado. Pero sí, como David Choi, sientes que es una lástima tener efectivo en este momento, pensé que tal vez reducir la proporción de efectivo podría ser una opción. Y además hay algo más que me gustaría agregar. Aquí tengo una pantalla que preparé para mostrarles en un momento. Los resultados de la encuesta de AAII se actualizaron ayer. La encuesta terminó el 10 de septiembre. Bien, como pueden ver, este es el sentimiento del mercado. Actualmente, solo el 28% de los inversionistas que participan en el mercado creen que los precios de las acciones en el mercado estadounidense subirán en los próximos 6 meses, mostrando una opinión negativa. El 22.5% tiene una opinión neutral y el 49.5% cree que los precios de las acciones estarán más bajos que ahora dentro de 6 meses, mostrando una opinión negativa. ¿Cómo interpretamos esto? Es grave. Ahora la gente está siendo muy negativa, pero en vez de pensar, yo también debería salir del mercado estadounidense, es mejor no pensar así. Casi el 50% de las personas tiene un sentimiento negativo. Eso significa que estos inversionistas probablemente ya vendieron todas sus acciones, o al menos es muy probable que hayan aumentado mucho su proporción de efectivo. En otras palabras, si las acciones bajan un poco, hay mucho capital disponible para comprar. Es un mercado lleno de efectivo. Eso indica mucha liquidez. Entonces, por lo tanto, esto en realidad debe interpretarse de manera positiva. Ahora, por otro lado, lo que también quiero decir es que hace un momento el señor David Choi estaba insatisfecho con el hecho de que el mercado de valores estuviera subiendo, ¿verdad? Ahora, si nos detenemos un momento a pensar en esto, ¿realmente habría podido tener esta tranquilidad aunque no tuviera una proporción de efectivo? Porque cerca de la mitad de los participantes del mercado actualmente vendieron sus acciones temblando de ansiedad, ¿verdad? En cambio, las personas como nosotros que tenemos efectivo, esperamos tranquilamente a que las acciones bajen, estamos esperando. Esto es precisamente el poder de tener una proporción de efectivo. La razón por la que no debemos estar ansiosos aunque otros estén nerviosos. Aunque sea solo un pequeño porcentaje, como el 10% o el 20%, tenerlo asegurado en efectivo nos da una fuerza enorme. Por lo tanto, sentir que tienes mucho efectivo y pensar que es una lástima o que te gustaría tener menos, en cierto modo, es una preocupación agradable. El hecho de que no nos pongamos nerviosos aunque las acciones estén alcanzando máximos históricos todos los días, significa, paradójicamente, que estamos disfrutando del mercado alcista con tranquilidad. Hoy leeré un comentario más. La segunda pregunta es un valioso comentario de Kim Jong-hui. Tengo una pregunta. Comparando Broadcom, Nvidia y AMD, veo que AMD tiene una ganancia neta mucho menor. Aunque todas son acciones de semiconductores, no veo motivo para mantener AMD con las otras. Hace unos meses recomendó AMD por su impulso, también compré y la he mantenido. Cuando bajó, usted advirtió que si no rebotaba sería riesgoso, y aunque parecía subir, volvió a caer. Creo que sería mejor vender esto y comprar Nvidia. Me gustaría escuchar el consejo de Michun. Cuando empecé a invertir en acciones estadounidenses en 2022, el primer programa que vi fue el de Michun. He ganado mucho viendo el programa, por eso lo escucho con entusiasmo. Gracias. Creo que me preguntaron esto tras ver el programa de ayer. Ayer, cuando analizamos y comparamos la rentabilidad, vimos que había una diferencia bastante notable. Por ejemplo, Broadcom tiene un margen bruto del 77%, Nvidia casi 70% y AMD solo cerca del 50%. Incluso está por debajo de TSMC, que tiene fábricas de manufactura y aún así mantiene un margen bruto alto. Esto muestra su gran competitividad en precios. Y si vemos el margen de utilidad neta, es aún más impresionante. Porque Broadcom tiene un 31.6%, ahora Nvidia tiene más del 52%, pero en el caso de AMD ni siquiera llega al 10%, incluso TSMC muestra un 42.5%.
Así que las empresas que diseñan semiconductores tienen un margen de utilidad neta de menos del 10%, pero las empresas que fabrican directamente los semiconductores con esos diseños tienen un margen de utilidad neta de más del 42%. Es una situación irónica. Podemos ver aquí el poder de ser la empresa número uno en el mundo. Tanto Nvidia como TSMC son empresas líderes y eso se refleja en sus márgenes. Bueno, viéndolo así, en realidad podríamos comprar acciones de Nvidia, TSMC o incluso un poco de Broadcom. Lo ideal sería invertir solo en este tipo de acciones, ¿no? Pero la bolsa no es tan sencilla. Incluso con empresas con los mejores fundamentales, no siempre subirán sin parar. Si una empresa reduce su crecimiento de 100% a 80%, aunque sea poco, suele bajar el precio de sus acciones. Por eso, lo importante es que cuando una acción alcanza su punto más alto y luego se desacelera, aunque sea un poco, eso es una señal de peligro. Y no importa cuán mala sea la situación de una empresa, si este es el peor momento, y a partir de ahora la situación empieza a mejorar, aunque sea un poco, entonces la tendencia es que el precio de las acciones suba muchísimo. Por eso, a veces ustedes ven noticias de que una acción subió un 100% o que en un solo día saltó un 50%. Seguramente han visto este tipo de artículos. Lo que tienen en común estas noticias es que, por lo general, son casos en los que la empresa estuvo al borde de la bancarrota y logró evitarla. En estos casos, el precio de las acciones puede subir hasta 70% de repente. Por eso, no se trata solo de analizar los fundamentos y buscar las mejores acciones. También necesitamos considerar si los fundamentos de estas empresas al menos se mantendrán o si empeorarán en el futuro. Es importante tener esto en cuenta. Primero les mostraré NVIDIA, la tasa de crecimiento es clave, ¿verdad? Entonces, ayer vimos la rentabilidad y aunque mantener la rentabilidad es bueno, lo más importante es que el crecimiento continúe de manera constante. Bien, si vemos el utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, la tasa de crecimiento de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de NVIDIA fue del 60 al 63% en los últimos 12 meses y se espera que esta tendencia de crecimiento no se detenga en el próximo año. Aunque la tasa de crecimiento de ventas baja de 71% a 65%, aún es soportable. La rentabilidad incluso mejora, por lo que la tasa de crecimiento de las ganancias se ve muy bien en este momento. Bajemos un poco más para verlo de nuevo. Ganancia por acción es la utilidad neta dividida entre el número de acciones, es decir, la ganancia por acción. El ganancia por acción creció 64.8% el año pasado y se espera que suba 60%, 69.85% el próximo año. Se prevé que la utilidad neta aumente cerca de 70% el próximo año. Por lo tanto, Nvidia. Todavía no se ve ninguna señal de que el crecimiento se vaya a detener, por eso el precio de las acciones no está bajando, creo que así lo pueden ver. Entonces lo que es importante para nosotros es esto. La situación actual es muy importante, pero lo que debemos medir es si este crecimiento continuará, si el mañana será mejor que hoy. Como mencionaste, AMD está mostrando cifras bastante pobres, pero la cuestión es si estas cifras pueden mejorar a partir de ahora o si estos resultados mediocres se mantendrán o incluso empeorarán en el futuro. Creo que debemos prestar atención a esto. Hay un buen ejemplo y es Tesla. Como quizás sepan, 6% es de las acciones con mejor desempeño reciente. Últimamente todos los informes sobre Tesla son negativos y peores que el año pasado. Aunque muestra su peor desempeño y los fundamentos han caído, es difícil entender por qué la acción sigue subiendo. Pero si bajamos y observamos la tendencia de crecimiento, podemos encontrar en parte la respuesta. En los últimos 2 años los ingresos de Tesla no han cambiado y en el caso de este año, de hecho, se espera que sea aproximadamente un 5% menos en comparación con el año pasado. Ahora mismo es lo peor, pero el problema es que no va a empeorar más, porque en 2026 es posible que las ventas crezcan cerca del 20% y al año siguiente crecerán nuevamente más del 20%. Por lo tanto, están enviando una señal al mercado de que este es el punto más bajo en este momento. Si bajamos a las ganancias por acción, el ganancia por acción es igual. Hace 2 años era una empresa increíble que generaba 4 o 3 dólares por acción, pero ahora en 2024 sus ganancias netas han disminuido en un 52%.
Y luego, para este año, se espera nuevamente una disminución del 33%, es lo peor. Ahora, durante 2 años consecutivos, el ganancia por acción ha caído un 52% y luego un 33%. Ahora hemos tocado fondo, ya que el próximo año el ganancia por acción podría subir 56% y el siguiente crecer otro 41%. ¿Qué empresa ha tocado fondo de esta manera? Al salir del camino oscuro, empezará a mejorar poco a poco si este pronóstico se cumple. Aunque la situación sea mala, el precio de las acciones tiende a subir. Por esto, invertir en acciones no parece ser tan fácil. Y creo que debo agregar una cosa más por si alguien tiene un malentendido. Pero eso no significa que esté recomendando comprar acciones de AMD en este momento. Porque de las acciones en mi portafolio invierto más en las de mejor momentum. Por eso en AMD el momentum ha empeorado mucho. Como bien saben los miembros, hace poco reduje bastante la cantidad de acciones de AMD que tenía. Había una razón para eso. La imagen que ven aquí es el gráfico de un año de AMD. Si ven el gráfico de un año de AMD, hubo varias señales negativas que se repitieron muchas veces. Primero, la línea naranja es la media móvil de 21 días. Las acciones de AMD seguían esta media y formaron una fuerte tendencia alcista, pero luego la rompieron y empezó una tendencia bajista. El primer factor negativo fue la ruptura de la media móvil de 21 días, que era soporte a corto plazo. El segundo fue la ruptura de una línea de soporte horizontal. Esta parte está alrededor de los $161. Este era el máximo anterior. Si hubiera habido un rebote aquí, habría sido una señal muy positiva, pero no se mantuvo y rompió hacia abajo. Ese es el segundo factor negativo. El tercero es la línea verde, que es la media móvil de 61 días. Por lo tanto, es una herramienta de medición muy importante para evaluar la tendencia a mediano plazo de un activo. Pero lamentablemente, el precio actual de la acción también ha caído por debajo de la media móvil de 61 días. Por lo tanto, como ha roto a la baja tanto la de 21 como la de 61 días consecutivamente, se puede decir que el momento actual de las acciones de AMD es el peor. Además, la media móvil de 21 días sigue bajando y actualmente no hay mucha distancia entre ella y la media móvil de 61 días. Por lo tanto, si el precio de la acción sigue cayendo un poco más, debemos tener en cuenta la posibilidad de que ocurra el famoso Death Cross. Por lo tanto, en este momento AMD es como un cuchillo que está cayendo. Por un tiempo, aunque el precio de la acción haya caído mucho, creo que sería mejor abstenerse de comprar por ahora. Esa es mi opinión personal. Hoy también es algo tarde, pero resumiré las esperanzas del mercado estadounidense de ayer. Si revisan el mapa del S&P 500, verán que predomina un color muy favorable. Pero de hecho, algunos de los miembros de la familia de Miji Won probablemente no sintieron bien esta tendencia alcista ayer. Porque ayer hubo una rotación de capital. Parte del dinero salió de las acciones que habían subido mucho y se movió hacia las que no habían subido tanto hasta ahora. Por eso, aunque el mercado en general estuvo muy bien, para las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que habían liderado el mercado últimamente, fue simplemente un día más, así lo pueden ver. De hecho, si ven el movimiento de varios índices, ayer no hubo ni un solo índice que bajara. El mercado estuvo tan bien que casi todas las acciones subieron al mismo tiempo, realmente impresionante. Para que eso suceda se necesita capital, ¿verdad? Como siempre les digo, a corto plazo el mercado de valores es un juego de suma cero. En un juego de suma cero, si hay acciones que suben, necesariamente tiene que haber acciones que bajen. Pero como pueden ver, ayer hubo demasiadas acciones que subieron. Entonces, ¿de dónde vino ese capital? Creo que se puede resumir diciendo que se realizaron muchas ganancias en las acciones que ya habían subido mucho hasta ahora. Tómenlo como referencia. De todos modos, como la mayoría de los sectores y acciones subieron ayer al mismo tiempo, el rango del mercado se amplió repentinamente. El rango del mercado, que ayer era de solo 53, ahora ha subido hasta 63. Entre las 500 principales empresas que componen el mercado, el 63%, es decir, el 8%, muestra un comportamiento muy positivo, ya que sus precios están por encima de la media móvil de 51 días. El porcentaje de acciones con tendencia favorable a largo plazo subió de 60.03 ayer a más del 65%, ahora
El índice de volatilidad bajó a 15.35 indicando que la tendencia alcista sigue. No hay que preocuparse ni salir del mercado estadounidense, esas son las señales actuales. El índice de miedo y avaricia se mantiene igual. Ayer pasó de 52 a 53 sin cambios relevantes. Por lo tanto, podemos concluir que la situación de Goldilocks que estamos disfrutando actualmente sigue sin problemas. El puntaje del mercado bajó un poco, cayó hasta 84, pero personalmente considero que no se detecta un gran cambio a pesar de eso. Y lo más importante fue el resultado de la encuesta de AAAI fue realmente bueno, porque en esto hay que pensar de manera contraria. Aún hay muchas personas en el mercado con una visión muy negativa. Muchas personas ya vendieron todas sus acciones y solo tienen efectivo, esperando que bajen los precios. Esto significa que si las acciones bajan 3% o 5%, muchos estarán listos para comprar. La presencia de inversionistas negativos lo indica. Es poco probable una caída fuerte del mercado, ya que hay mucho dinero listo para comprar si baja. Podemos pensar de manera contraria de esta forma. Ahora revisemos el rendimiento de las selecciones principales de Miyu Eun. Hasta ayer había 18 acciones, pero se sumó una más. Descubran cuál es la nueva acción. Bien, ayer subieron 1, 2, 3, 6 acciones. Tesla fue la mejor, subió un 6.04% y registró el mejor rendimiento entre las selecciones de Miyu Eun de ayer. La segunda acción es una que compré nueva ayer, es un fondo cotizado en bolsa llamado ETHT. Este fondo cotizado en bolsa, ¿verdad que el nombre les suena familiar? Se puede considerar como el ProShares Ultra Ether fondo cotizado en bolsa. Es casi el mismo formato que el B2 en el que estamos invirtiendo. El B2 es Ultra Bitcoin y el ETHT es Ultra Ether, así lo pueden ver. Ayer, tras comprar la acción, siguió una tendencia alcista y subió 4.99%. En tercer lugar, Coinbase subió un 2.73%, B2 tuvo un aumento del 1.67%, Astera Labs subió un 1.1% y Google registró una pequeña ganancia del 0.5%. El resto están todos en rojo. Afortunadamente, la caída no fue tan grande. El Bitcoin cayó ligeramente un 0.07%, Nvidia, menos 0.09 Strategy, menos 0.13, Meta menos 0.14, First Solar, menos 0.24, Talent Energy, menos 0.43, TSMC, menos 0.59, Palantir, menos 1.43, AMD, menos 2.43, Vistra, menos 2.47, Broadcom, menos 2.69, Credo, menos 2.83. Por último, Celestica cayó un 2.88% registrando el peor rendimiento. El punto en común de las 4 acciones que más cayeron ayer es que durante la última semana fueron las que más destacaron por el aumento de su precio. Por ejemplo, Vistra subió 11%, Broadcom 22%, Credo 31% y Celestica también más de 19%. Por lo tanto, ayer hubo una rotación de capital y se realizó una toma de ganancias en las acciones que más habían subido hasta ahora. Así se puede resumir. Sin embargo, aún así, se están tomando ganancias. El precio de las acciones no pudo bajar mucho. ¿La razón? Como mencioné antes, hay demasiado capital esperando, así que cuando estas buenas acciones bajan, entra una gran cantidad de dinero. Así se puede resumir. Cuando compro o vendo una acción en particular, lo comparto en tiempo real con los miembros de la membresía de Mison que estoy administrando. Así que ayer también, al comprar el fondo cotizado en bolsa ETHT, que sigue a Ether y utiliza apalancamiento, compartí en tiempo real la transacción. Como pueden ver, compré a $103.8 y la cantidad que compré fue de 88 acciones. Así que les mostré abiertamente que compré este tipo de acción. Parece que hay personas que tienen dudas sobre esta transacción, así que creo que debo aclarar algunos malentendidos. Primero, la persona usa la identificación Ondan Bipapa. Gracias por el excelente programa de calidad. Ayer vi que compró y yo también entré en el producto de apalancamiento ETHT-B2. Pero, para ser honesto, creo que esto no va de acuerdo con el principio de inversión a largo plazo o de inversión de momentum de Mison. ¿No sería más adecuado para la inversión de momentum comprar Ethereum o Bitcoin al contado? Eso es lo que pienso.
Comentó que en el Reino Unido y Corea era complicado operar con criptomonedas y comprar fondo cotizado en bolsa al contado, pero en Malasia también es difícil y por eso usa apalancamiento. Esa fue la pregunta que envió. Hay una persona más. Ahora es alguien con un gran usuario, Mansayung Tong, un Sudai Tong. Durante mucho tiempo he recibido mucha ayuda a través de YouTube y Pending de Mison, y siempre estoy agradecido. Últimamente siento que Mison se inclina demasiado hacia la inversión en momentum. Entiendo las intenciones de Mison, pero al ver la compra apalancada de Ethereum, siento que mi estilo de inversión se aleja más. ¿Alguien más lo siente? Ese fue un comentario algo preocupante. Yo he cambiado mucho. Creo que una de mis mayores fortalezas es la flexibilidad. Las personas que han estado con Mijun durante mucho tiempo probablemente se han dado cuenta de que he cambiado mucho desde 2020, 2021, 2022, 2023 e incluso en 2024. Creo que lo más importante para alguien que invierte en acciones es precisamente esta flexibilidad. El mundo está cambiando demasiado rápido y para encontrar buenas oportunidades de inversión adaptándose a este mundo, uno mismo no puede quedarse estancado. Debes seguir interesándote en nuevas innovaciones y también cambiar constantemente las ideas que ya tenías. Por eso es que suscribimos y buscamos muchos canales de YouTube. Quiero decirles que es importante evolucionar poco a poco tus ideas conversando con muchas personas. En mi caso, hablo mucho con mi esposa. Mi esposa es muy curiosa, tiene un estilo muy curioso, mientras que yo soy más cauteloso. Por eso tiendo a ser bastante conservador cuando se trata de inversiones, pero gracias a mi esposa estoy superando mucho esa tendencia. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, llevo un poco más de un año invirtiendo en él. Hasta antes de eso tenía una opinión muy negativa sobre el Bitcoin, pero al hablar con mi esposa escuché muchos comentarios positivos. Así fue como empecé a interesarme en el Bitcoin y basándome en la ley de la oferta y la demanda, creé mi propio principio de inversión de que el precio del Bitcoin no puede evitar subir, así que estoy invirtiendo en él. Esta vez fue igual al comprar Ethereum, aunque en realidad era un fondo cotizado en bolsa relacionado. Para que este fondo cotizado en bolsa tenga éxito, a Ethereum le debe ir bien. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el activo llamado Ethereum también presenta una lógica de inversión muy positiva en este momento. Por eso, es muy probable que Ethereum siga subiendo y por lo tanto, en este momento, quisiera decir que, aunque se utilice apalancamiento, invertir en un fondo cotizado en bolsa que sigue a Ethereum tiene una probabilidad de subida muy alta en comparación con el riesgo. Esa es mi opinión personal. Y hay otra cosa que quiero decir claramente. Siento que hay una tendencia a inclinarse mucho hacia la inversión por momentum, y viendo la compra apalancada de Ethereum, esa sensación se ha reforzado. Desde mi punto de vista, la inversión por momentum no tiene nada que ver con la selección de activos. La inversión por momentum se utiliza en ciertas situaciones. Yo ya armé mi portafolio de antemano, ¿verdad? Entonces, supongamos que este portafolio tiene 20 activos. De esos 20 activos, probablemente la mitad suba y la otra tenga una tendencia desfavorable. Entonces, mover el dinero de los activos que bajan hacia los que suben, a eso se le llama inversión por momentum. Así, lo que contenga este portafolio no está relacionado con la inversión por momentum. Cuando elijo los activos, como mencioné antes, hay dos cosas que considero más importantes. La primera es el potencial del mercado, es decir, cuán grande puede llegar a ser este mercado. Y la segunda es cuán baja es la tasa de penetración en este gran mercado actualmente. Hasta ahora, ¿cuánta gente todavía no lo usa? Así que si la mayoría de las personas a nuestro alrededor ya lo usan o están interesadas, entonces ya es demasiado tarde. Actualmente casi nadie lo usa, pero creo que es muy importante enfocarse en aquello que, en un futuro cercano, atraerá el interés y el uso de más personas. Lo mismo pasa con Ethereum. Ahora, hay muchas personas que tienen una opinión negativa y muchas que no están interesadas en Ethereum. Lo mismo sucede con Bitcoin. Existe un gran potencial de mercado en estas áreas, pero aún no atraen suficiente interés. Por eso debemos enfocarnos en ellas. Y si dentro de eso logramos encontrar qué producto o qué empresa es la mejor, puede ser una selección de activos muy eficiente. Eso es lo que pienso personalmente.
Bien, entonces ahora me gustaría explicarles por qué me interesé en la nueva clase de activos llamada Ethereum, a través de un artículo que escribí personalmente. Escribí este artículo el 3 de agosto, así que ha pasado tiempo desde entonces. Hoy es 12 de septiembre, ha pasado un mes y una semana desde el 3 de agosto. Me hubiera gustado comprar Ethereum en ese momento, ya que desde entonces su precio subió un 33%. Por eso, me arrepiento un poco de no haber tomado una decisión más rápido en ese momento. Pero aún así, si ves este gráfico de 5 años, Ethereum acaba de superar su punto más alto, así que no es que sea demasiado tarde en términos de tiempo. ¿Y si forma una U y ahora ha superado el punto más alto? Todavía hay muchas posibilidades de que empiece a subir desde ahora, así que no necesitamos obsesionarnos con el pasado. Si Ethereum se vuelve más popular y tiene más usos en el futuro, el precio puede subir aún más. Creo que deberíamos enfocarnos en eso. Entonces, permítanme explicar brevemente y de manera concisa la razón principal por la que el interés en Ethereum ha aumentado repentinamente. La primera razón son los inversionistas institucionales y la activación de los fondos cotizados en bolsa. Se puede decir que este es el factor más decisivo. La aprobación y el inicio de negociación del fondo cotizado en bolsa de Ethereum, al contado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, fueron un detonante. Así deben verlo. La llegada de los fondos cotizados en bolsa permite que fondos de pensiones y gestoras de activos participen. Los inversionistas institucionales de perfil conservador ahora tienen una vía legal y regulada para invertir en Ethereum. Es como cuando lanzaron el primer fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, así lo pueden ver. Y de hecho, en las últimas semanas, es decir, estamos hablando de julio, con la entrada de miles de millones de dólares en el fondo cotizado en bolsa de Ethereum al contado, la presión alcista sobre el precio de Ethereum ha crecido, y el fondo cotizado en bolsa de Ethereum, no solo las instituciones, sino también inversionistas individuales como nosotros, pueden acceder muy fácilmente. Por lo tanto, está impulsando notablemente el crecimiento de la demanda total de Ethereum. Lamentablemente, el fondo cotizado en bolsa spot de Ethereum no se puede comprar ni en Corea ni en Malasia. Por eso, una de las razones por las que compré un fondo cotizado en bolsa con apalancamiento fue esa. En segundo lugar, se menciona el crecimiento estable del ecosistema de staking. Lo que esto significa es lo siguiente. Ethereum utiliza un método llamado prueba de participación, que en inglés es Proof of Stake. Puedes depositar tu Ethereum en la red y al hacerlo recibes intereses. Por eso, Ethereum no es solo un medio para almacenar tu riqueza. Quienes tienen mucho pueden generar flujo de efectivo al obtener ingresos por intereses, convirtiéndose en otro tipo de activo. En 2025, Ethereum realizó una gran actualización de software llamada Factra. Esto es importante por una razón. Hasta entonces, el límite máximo de staking era de solo 32 Ethereum, lo cual era muy bajo, pero de repente este límite subió de 32 a 2048. Por lo tanto, si yo tengo una gran riqueza, ahora tengo la oportunidad de comprar mucho Ethereum y obtener enormes ganancias de intereses con esto. Esta actualización proporciona un entorno de staking más eficiente y simplificado para las instituciones y los grandes inversionistas. Para los usuarios comunes, fue una actualización clave que les permitió usar billeteras tan intuitivas y prácticas como las aplicaciones de banca móvil actuales. Así es como pueden verlo. Y el tercero también es clave. Ustedes ya han escuchado mucho sobre la activación de las stablecoins, ¿verdad? Esta parte es realmente importante. Hace poco en Estados Unidos se aprobó la ley Genius, aunque decir recientemente ya no es tan preciso. De todas formas, ya se establecieron regulaciones para las stablecoins. Pero hay un punto al que debemos prestar atención aquí, y es el hecho de que la mayoría de las principales stablecoins como Tether o Circle se emiten dentro de la red de Ethereum. Este es un hecho sumamente importante, porque es muy probable que las tarifas de gas aumenten. Para transferir stablecoins como USDT o USDC en la red de Ethereum, o para realizar diversas transacciones como comprar otros tokens usando estas monedas, es obligatorio pagar una comisión llamada tarifa de gas. Tarifa de gas. Entonces pueden pensar en esto como un peaje de autopista, por lo tanto pueden ver a Ethereum como una autopista. Pero sin importar el tipo de auto, si quieres usar esta autopista, la red de Ethereum, tienes que pagar el peaje, que es la tarifa de gas. Aquí hay un dato importante. Este peaje no se puede pagar con otra cosa, no se puede pagar en efectivo ni con Bitcoin, solo se puede pagar con Ethereum.
Si el uso de stablecoins crece exponencialmente a nivel mundial, entonces ocurrirán miles de millones, cientos de miles de millones de transacciones todos los días. En ese caso, la única manera de pagar esas enormes tarifas de transacción sería usando Ethereum. Por lo tanto, la demanda de Ethereum aumentó exponencialmente y se creó una estructura en la que todos querían tener Ethereum. A este aspecto le doy muchos puntos. Quizá hayan oído efecto de red. Permítame explicarlo de nuevo. Llamamos efecto de red al fenómeno en el que mientras más usuarios utilizan una red y más aplicaciones funcionan sobre ella, su valor crece exponencialmente. Si muchísimas personas en todo el mundo utilizan la red de Ethereum y usan stablecoins como USDT o USDC, cuando llegue ese momento, la base de usuarios y la influencia de la plataforma Ethereum probablemente se volverán increíblemente poderosas. Así es como lo interpretaría. Bien, en el futuro cercano es muy probable que la demanda de Ethereum aumente de manera explosiva. Por otro lado, la cantidad total de Ethereum es un poco diferente a la de Bitcoin, pero tiene un límite, así que no está estrictamente limitada como Bitcoin, pero debido a varias condiciones sí hay un límite. Por lo tanto, la oferta no puede aumentar exponencialmente como la demanda, así es como deben verlo. Esto puede llevar a un aumento en el valor de Ethereum. Bien, así que al igual que con Bitcoin, la razón por la que me interesé en Ethereum es también una razón simple: la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, en el futuro que se avecina, es muy probable que la demanda aumente exponencialmente y que el aumento de la oferta probablemente no pueda alcanzar a la demanda. Por lo tanto, el precio no tendrá más opción que subir. Así es como lo voy a interpretar para ustedes. Para cerrar, el último contenido es el video de acciones estadounidenses del día. En el video de acciones estadounidenses preparado para hoy aparece Ed Yardeni, quien es un experto muy famoso en Wall Street y dirige una institución reconocida llamada Yardeni Research. Este señor es famoso por su gran optimismo, casi como un engranaje positivo. Es famoso por afirmar que el mercado de valores estadounidense seguirá subiendo durante toda la década de 2020 y esta vez ha elevado su objetivo para el S&P 500 en 2025. Sería bueno que vieran este video para comprobar qué futuro tan prometedor presenta esta vez en relación con la bajada de tasas de interés. Estas fueron las noticias bursátiles de hoy, 12 de septiembre. Quiero agradecer sinceramente a todos los que invirtieron esta semana junto con Estados Unidos y China. Esta semana tuve algunos inconvenientes en la transmisión porque me resfrié, pero espero recuperarme un poco y mostrarles una imagen más saludable a partir de la próxima semana. Y además, como mencioné brevemente antes, es posible que tenga vacaciones familiares el lunes y martes, así que les pido su comprensión si hay algún inconveniente con la transmisión. Durante el próximo fin de semana les deseo que tengan un tiempo agradable y productivo. La próxima semana volveré a saludarles reuniendo diversa información necesaria para invertir en el mercado bursátil estadounidense. Hasta que nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. ¿Cree que ese es el significado? El mercado piensa que habrá una reducción de 50 puntos básicos. En parte sí, pero lo que el mercado sabe con certeza es que los resultados del primer y segundo trimestre fueron mucho mejores de lo esperado, a pesar del caos político en Washington. Así que lo que realmente espera el mercado es que los resultados sigan alcanzando nuevos máximos históricos. La razón por la que el mercado ha alcanzado máximos históricos es porque los resultados también están en máximos históricos. Las valuaciones múltiples son altas, pero creo que un nivel de alrededor de 22 está bien. Este mercado alcista parece un rally por la baja de tasas de interés. Es por los 25 puntos base. La Reserva Federal no necesita subir 50 puntos base, ya que el mercado está relajando las condiciones financieras con este rally. Si el mercado se decepciona, pero la Reserva Federal anuncia otro recorte de 0.25 puntos, creo que eso lo satisfará. Ajustó su objetivo del S&P de 6.600 a 6.800. Si la Reserva Federal sube 50 puntos base, ¿cambiará su objetivo o lo ajustaría de otra forma? Claro, a 7.000 de verdad. Sí, siguiente. Es una semana, sí. Ahora es un mercado alcista. La única pregunta es, ¿qué tan optimista quieres ser? Creo que existe la posibilidad de un melt-up D.
Un melt-up significa que el PER, que actualmente está en 22, suba hasta 25, lo cual sería similar a lo que ocurrió en 1999. Algunos afirman que ya hubo un melt-up en esos valores. ¿Cuál es su opinión? Esos valores se refieren específicamente a las acciones relacionadas con la tecnología de la información, o sea, las acciones de tecnología de la información. ¿Son exactamente los mismos valores que mencioné cuando hablé de 1999? En ese entonces muchas acciones no daban resultados o eran decepcionantes. Las tecnológicas actuales no son así. Las acciones tecnológicas de comunicación y servicios suman el 40% de la capitalización del S&P 500. También representan cerca del 28% de los resultados totales. Por eso las 7 magníficas se negocian a una relación precio-beneficio de 30 a 31 veces según sus resultados futuros. Así es. ¿Y las demás acciones? Todos quieren saberlo. Creo que es fácil prever el futuro de las megacapitalizaciones. ¿Y las otras acciones? Lo llamo enfoque impresivo 3. En adelante. Creo que será aún más impresionante y logramos buenos resultados. No solo los 7 magníficos lograron resultados sorprendentes, también muchas otras empresas. Los 7 magníficos tienen que vender sus diversas tecnologías a otras empresas que buscan mejorar su productividad y ese es precisamente el papel de Impressive Focus 3. Podría llegar a 6.800 o incluso a 7.000 para que eso suceda. ¿El resto del mercado necesariamente tiene que acompañar? Me refiero con la tendencia actual del mercado. Creo que eso va a suceder. De hecho, pienso que ya está ocurriendo ahora mismo. Como mencionaste antes, incluso hoy el rango del mercado es bastante amplio. Ahora que la Reserva Federal está lista para bajar las tasas de interés y de hecho las va a bajar, además de que está dando señales de que podría hacer recortes adicionales después de la próxima reunión. Creo que en el sentido tradicional veremos que el mercado se va expandiendo cada vez más. Yo he estado siguiendo los resultados y desde 2022 prácticamente no ha habido avances. Pero si vemos el consenso de los analistas, hay señales de una ligera recuperación, así que creo que tendrá un buen desempeño sin mayores problemas. ¿Invertirías ahora en acciones de empresas pequeñas? Sí, a diferencia de su optimismo en otros sectores, esta vez no parece tan alcista. Creo que las grandes empresas seguirán dominando el mercado. Desde una perspectiva de trading a corto plazo, muchos inversionistas verán a las empresas pequeñas como baratas y si la Reserva Federal baja las tasas más de una vez, sus resultados podrían mejorar. ¿Cuáles cree que son los factores que podrían cambiar las perspectivas? Ahora mencionó que 6.800 es razonable y que incluso 7.000 es posible. ¿Qué podría ser un obstáculo para alcanzar ese objetivo? Todos me preguntan qué pasaría si la Corte Suprema revierte los aranceles del presidente Trump. Podría ser bastante confuso. Pero en mi opinión el mercado ya ha dado señales de que ese tema está resuelto. Creo que el mercado está pensando más allá de eso y se está enfocando en lo bien que la economía ha resistido a pesar de todo. Eso no sería un gran problema. Si tienen que hacer grandes pagos de emergencia, entonces las cifras proyectadas del déficit fiscal cambiarán. Bonos. Sé que usted conoce el mercado mejor que nadie, así que le pregunto, no creo que el mercado de bonos acepte esa noticia tan tranquilamente. En mi opinión, cualquier factor que vuelva a traer la crisis del déficit o el miedo puede ser un problema. Francia, Reino Unido y Japón enfrentan una crisis de déficit y nosotros nos beneficiamos de ello. Nuestras tasas de bonos gubernamentales bajaron mientras que las de ellos subieron, pero si el gobierno se ve obligado a reembolsar entre 500.000 millones y $1 billón, eso podría aumentar la incertidumbre y frenar el rally de fin de año. Quizás ahora estamos adelantando el rally de fin de año y podríamos pagar el precio más adelante. Dormir o soñar, lo importante es empezar. Sé ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue una oscuridad profunda. Retírate con acciones estadounidenses